Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarte en una cápsula más de Historia Universal en nuestro canal Aula Invertida. Soy Miss Grace y en esta ocasión platicaremos acerca de la participación ciudadana y los derechos humanos en el marco de los regímenes políticos y las ideologías contemporáneas. En nuestro video anterior hablábamos de lo que era la participación ciudadana y del concepto de ciudadanía, elementos fundamentales para la democracia, en donde los derechos de las personas deben protegerse y asegurarse su cumplimiento. Para entrar en nuestro tema, debemos comenzar por decir que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo, en el cual también el pueblo tiene el derecho a elegir y pedir cuentas a sus gobernantes. Es decir, en una democracia el poder se encuentra en manos de la ciudadanía. Por ello has escuchado la frase de que la democracia es el poder del pueblo para el pueblo. Ahora bien, en la época contemporánea no solo se dieron estados democráticos, sino también otras formas de organización política como los sistemas totalitarios en los que encontramos al fascismo y las dictaduras. A partir de las luchas en contra del régimen absolutista, como la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y la independencia de Iberoamérica, comenzaron a instaurarse regímenes democráticos en el que el poder del Estado quedaba limitado por una constitución en la que se reconocían los derechos y las libertades del hombre. Uno de los documentos más importantes, resultado del movimiento de la Revolución Francesa, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ella se plasmaron los principios de libertad, igualdad y fraternidad, entre otros derechos, además de la separación de la Iglesia y el Estado. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. También es importante decir que la Declaración de Derechos estableció que la libertad de cada individuo no puede pasar por encima de la libertad de otros ni por encima de la ley. Así como esta declaración otorgaba derechos, también establecía las obligaciones de los ciudadanos, como el no hacer daño a nadie, cumplir con los contratos establecidos y, sobre todo, reconocer los derechos de los demás. Con esta declaración se da también la universalidad de los derechos humanos al establecer la igualdad de derechos para todos y rechazar las diferencias de religión, raza y condición social. Este fue un paso muy importante en el establecimiento de estos derechos en las leyes, ya que las constituciones democráticas que fueron elaboradas posteriormente retomarían estos principios como su fundamento. A pesar de que no fueron puestas en práctica inmediatamente, se convirtieron en el anhelo a alcanzar al terminar con el autoritarismo y la injusticia, tanto de los gobiernos como de las personas. Si bien la Declaración de los Derechos del Hombre durante la independencia de las 13 colonias fue resultado de las ideas de la Ilustración y de los ideales de los colonos, en Francia fue primordial el reconocimiento de las personas como ciudadanos en su declaración. Ahora, también no podemos dejar de mencionar la aportación que Napoleón Bonaparte hizo en materia de derechos con su Código Civil, también conocido como Código Napoleónico, el cual es otro de los documentos legales que más ha influido en la historia de los derechos humanos. El código fue determinante para la caída del antiguo régimen, el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin privilegios ni distinción de raza o clase social. La participación ciudadana en la toma de decisiones, la libertad de pensamiento y expresión de los individuos, el derecho a la propiedad privada, la tolerancia religiosa, entre otros. Ahora bien, ¿qué sucedía durante la misma época en las colonias españolas en América? Las personas estaban divididas en castas según su origen y de ello dependía su papel en la sociedad. Los criollos y mestizos, hijos de españoles, no contaban con los mismos privilegios que los españoles peninsulares, lo cual les provocó descontento.
Con la introducción de las reformas borbónicas en las colonias españolas para controlar actividades económicas y obtener más recursos, creció el descontento de los criollos, quienes ya tenían noticias de las ideas ilustradas y de los acontecimientos que tenían lugar en las colonias inglesas con su lucha de independencia y con la revolución en Francia, donde pedían derechos, como ya lo comentamos, y un gobierno en el cual pudieron participar los ciudadanos. Con la invasión de Napoleón a la península ibérica y la consiguiente abdicación de Carlos IV y de Fernando VII al trono español, los españoles se sublevaron para expulsar al ejército francés de su territorio. Se organizaron en juntas de gobierno y convocaron a las provincias a enviar diputados a las Cortes, que se reunieron en Cádiz. De dichas reuniones se logró redactar la Constitución de Cádiz, que reconocía la calidad de ciudadano a gran parte de los habitantes de las colonias españolas en América, con excepción de las castas. En resumen, estos movimientos de lo que hemos platicado dieron gran importancia a la elaboración de constituciones orientadas a proteger las libertades y los derechos de los ciudadanos frente a la autoridad de los gobernantes. El movimiento constitucionalista también llegó a la Nueva España de la mano de la Constitución de Cádiz, la cual influyó en el pensamiento de algunos insurgentes durante el movimiento de independencia, como el de José María Morelos y Pavón, con ideas como la libertad, justicia y soberanía nacional. A pesar del surgimiento de los movimientos para dejar atrás y terminar con el antiguo régimen a partir de 1815, al caer el imperio de Napoleón, las monarquías absolutas regresaron, ya que una parte de la nobleza europea pensaba que los levantamientos habían alterado la paz, la estabilidad y el orden al incitar a la violencia, al caos y permitir que las masas, a las que se consideraban ignorantes, reclamaran derechos iguales a los de los hombres que habían sido elegidos para dirigir a la sociedad. Para ellos era necesario restaurar la paz, la moral y el reconocimiento a quienes se consideraba eran los únicos capaces de defender el futuro de los pueblos, ya que estos no tenían derecho de decidir lo que convenía para su desarrollo. En contraste con las ideas revolucionarias que proponían las mismas oportunidades y derechos para todos sin distinción alguna. Este periodo recibe el nombre de Restauración, debido al intento, como su nombre lo indica, de restaurar o reconstruir el antiguo régimen, devolver los privilegios de la nobleza y la iglesia, además de restablecer las monarquías absolutas. El líder del movimiento de la Restauración fue el canciller austriaco Clemens von Metternich, quien reunió a la llamada Santa Alianza, conformada por Rusia greco-ortodoxa, a Prusia protestante y a Austria católica, es decir, a las tres iglesias cristianas de las tres monarquías más tradicionales de Europa en ese momento, las cuales se reunieron en el Congreso de Viena. Las tendencias de la Restauración duraron poco debido al arraigo de las ideas liberales revolucionarias. Entre 1830 y 1848 se vivieron levantamientos que enarbolaban a las ideas ilustradas nuevamente en contra de la instauración del absolutismo y a favor de la elaboración de constituciones, elecciones democráticas y respeto a las garantías individuales. Estas peticiones fundamentaron la posibilidad de crear una sociedad civil compuesta por personas conscientes de sus derechos y obligaciones que puedan tomar decisiones acerca de sus gobiernos. Como resultado, la Iglesia dejó de tomar parte en asuntos políticos y civiles, pero también la burguesía, que había estado al frente de los movimientos revolucionarios, defendió solo sus intereses y no los de los trabajadores, lo que más adelante provocaría levantamientos socialistas por sus derechos. Es así como llegamos al final del tema de hoy. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en una cápsula más de nuestro canal Aula Invertida. Me despido, no sin antes invitarte a que reflexiones en cómo los acontecimientos de lo que hemos platicado han influido en la actualidad y en nuestra forma de vida. Coméntalo con tu familia, tus compañeros y tus profesores para que también puedas intercambiar puntos de vista. Recuerda que la historia no se queda en el pasado, sino que permanece en nuestro presente. Así que te invito a que veas a tu alrededor y en él encuentres a la historia. Soy Miss Grace
y te espero en nuestra próxima cápsula en nuestro canal Aula Invertida. Hasta pronto.